Para el tema de mezclas asfálticas y diseño Marshall, va a ser el día lunes en el horario de clases que ustedes tienen, ¿sí? A las 15:45. Entonces, rápidamente, revisemos por favor lo que sería el tema de dosificación Marshall. En este caso, vamos a tomar los puntos más importantes para que ustedes tengan en cuenta qué aspectos son los más relevantes. ¿Sí? Pasamos entonces. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Que se ve. Ya, pasemos entonces. ¿Cuál es la importancia de la dosificación Marshall? En este caso, tal cual ustedes hacen una dosificación para lo que son los hormigones, la parte de hormigones. En el aspecto de pavimentos flexibles, la dosificación Marshall tiene esa función. ¿Sí? Ustedes han revisado en el laboratorio 4 lo que sería una dosificación Marshall. ¿En qué corresponde o en qué consiste? En este caso, lo que vamos determinando es el porcentaje denominado óptimo de cemento asfáltico para una faja granulométrica predefinida. ¿Sí? Este tipo de porcentaje óptimo no se obtiene, digamos, puede ser variable. ¿En qué sentido? Va a depender de lo que es la granulometría, va a depender del tipo de cemento asfáltico, y lo que ustedes definan en el ensayo Marshall todavía tiene que ser evaluado con los siguientes ensayos de desempeño que vimos la semana pasada, ¿sí? Con lo que sería el ensayo de TCR y una validación con la rueda de Hamburgo para lo que es de formación permanente. Entonces, esta denominación, que entre comillas es porcentaje óptimo, es todavía una aproximación a lo que sería el diseño que se tiene que verificar con lo que sería la susceptibilidad a la humedad en el ensayo TCR y la deformación permanente dependiendo la característica del proyecto que tenga. ¿Sí? Este porcentaje óptimo, ¿de qué va a depender? Va a variar según los siguientes componentes. Uno, el método de dosificación. ¿Sí? Marshall no es el único método de dosificación. Tenemos otros métodos, como es el método SuperPave, tenemos el método de HB. ¿Sí? Entonces, este método de dosificación depende sobre todo de la energía de compactación del tipo de equipo que se esté aplicando. ¿De qué depende? Otro factor importante es el tipo de mezcla y la temperatura a la que el pavimento será sometido. Entonces, cuando estamos trabajando en este método Marshall, el más conocido es el método Marshall mundialmente, es un método que se desenvolvió ya en el año 1940. La característica más importante es que hace uso del compactador Marshall, que es una compactación por impacto, ¿sí? Entonces, ya después, cuando se vio en la década de 1980 que varias carreteras tenían fallas por deformación permanente, es que se atribuyó todo este efecto a lo que sería exceso de ligantes. De esta forma, se desarrolló otro siguiente método, que sería el método SuperPave, que en este caso, el método SuperPave hace una compactación por amasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un diseño Marshall y un diseño SuperPave? Ambos métodos están buscando el determinante óptimo de cemento asfáltico para ese tipo de faja granulométrica. Diferencia fundamental, Marshall aplica impacto, es la caída de un martillo, el número de golpes va a depender del tipo de tránsito, y el SuperPave lo que hace es una compactación por amasado en el compactador giratorio. Esta compactación por amasado genera lo siguiente, que los cuerpos de prueba presentan densidades más aproximadas a lo que es el pavimento en campo. En cambio, lo que sería un diseño Marshall, los cuerpos de prueba, las densidades no suelen coincidir con lo que sería las probetas que se tengan en campo, ¿sí? O la mezcla que se hace en campo. Diferencia fundamental, nuevamente, lo que son incorporación de equipos. El martillo Marshall es fácil de tenerlo en obra, es un equipo sencillo, pueden tener una mayor parte de lo que son los proyectos. En sus laboratorios pueden tener todo lo que es el conjunto para el diseño Marshall. En cambio, en el método SuperPave, que es el compactador giratorio, necesariamente necesitan el equipo de compactación, del compactador giratorio, ¿sí?
Como ven acá, esta es una foto del Marshall. Puede ser un Marshall con contador automático que viene con cadena, o puede ser un equipo manual donde el operador tiene que sujetar en la parte superior y este émbolo lo suben y luego lo dejan caer por gravedad, ¿sí? Y va aplicando las compactaciones en la mezcla que se coloca en estas probetas. En este otro caso, lo que van colocando es directamente se coloca la mezcla suelta en estas probetas de acá y se va aplicando los números de golpe que este peso sube hasta la parte ya hasta acá suelta y cae. Nuevamente sube el peso, suelta, cae y se va aplicando un número de golpes en ambas caras. Una vez que se termina el número de golpes, se gira el molde y se aplica el mismo número de golpes en el otro lado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con este de acá, que es el compactador giratorio? El compactador giratorio se coloca en lo que sería el molde de compactación, la mezcla suelta, y acá el equipo va aplicando un émbolo que va girando a 1.25 grados y va de poco a poco amasando el material hasta que tenga una altura determinada, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Hace una compactación por amasado, similar a lo que sería la simulación de los equipos en campo, y este hace una compactación por golpe, ¿sí? Y nuevamente este peso de aquí llega hasta un punto determinado, cae, llega a un punto determinado, cae, y eso es lo que le caracteriza la diferencia fundamental entre lo que sería la densidad con los equipos en campo, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos convencionales? Para una mezcla Marshall, primero tendrían que tener los bancos agregados. Los diferentes bancos agregados pueden tener, en este caso, agregados dependiendo de la faja granulométrica. Puede ser agregado 3/4, 3/8 y arena. Las combinaciones que ustedes ya han visto en su práctica número 4 pasan a hacer un cuarteo mecánico. Pueden hacer un cuarteo mecánico aplicando el equipo, pueden hacer un cuarteo manual. ¿Por qué es importante el cuarteo? Para que todas las partes que van a incorporarse en el mezclado tengan los mismos componentes. En el caso de lo que son arenas y donde tenga pinos, se sugiere que este cuarteo se lo haga en húmedo, ¿sí? Para que la separación de los pinos sea homogénea entre los extremos de las diagonales que se seleccione para el mezclado. Se procede a la granulometría, a obtener la granulometría individual de cada uno. Posteriormente se selecciona lo que sería la gradación de la mezcla. Ya vimos la vez pasada de qué depende de la selección de este tipo de gradación. Se los combina, ¿sí? Por la normativa vigente en el país. Y a través de esta combinación granulométrica se determina cuáles serían sus porcentajes de combinación de los bancos, ¿sí? Sumando un total de 100% para la combinación. Posteriormente, a partir de esta granulometría combinada, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo que es el agregado grueso, para lo que es nuevamente para normativa boliviana, es del número 8 para arriba. Para normativas extranjeras, ustedes si notan, va a ser el número 4 para arriba, ¿sí? Depende, por favor, entonces si van a aplicarlo, revisen qué normativa está aplicando y a partir de también consideran el agregado grueso. Se selecciona el agregado fino, se divide estos dos sectores y se empieza a hacer los ensayos de caracterización, ya sea para el agregado grueso o ya sea para el agregado fino. Sobre todo la parte de densidades de los agregados gruesos, densidades de los agregados finos. Esta parte de densidades ustedes ya lo han revisado en lo que es la parte de hormigones, es similar, ¿sí? Lo que son la obtención de la densidad para agregados finos. Para los agregados gruesos se revisará lo que es el desgaste de los ángeles. Para este ensayo de los ángeles se hace a partir de la combinación, ¿sí? Nuevamente, ustedes tenían acá, esta ya es voy pasando. Tras esta combinación, hago la diferencia, ¿sí? La separación de los que vienen del tamiz número 8 para arriba, y ese es los tamices, esa es la combinación de agregados gruesos de la mezcla ya combinada y de el agregado fino ya de la combinación final, ¿sí? De esa combinación final es posteriormente lo que se hace en los ensayos que estamos viendo acá, ¿ya? Densidades, esto es desgaste de los ángeles para la combinación, lo que son los agregados gruesos, equivalente a arena para los agregados finos de la combinación, ¿sí? No es de cada banco, es de la combinación. Determinación de caras fracturadas de la combinación.
de agregados, de lo que serían los agregados gruesos de la combinación granulométrica determinada, lo que son sulfatos, nuevamente lo que es la combinación de agregados, y posteriormente pasamos a lo que es caracterización. Eso es en la parte de pétreos. En la parte de cementos asfálticos, como ustedes ya hicimos un pequeño repaso, lo que es la determinación de la viscosidad, que es un primer punto, pueden hacerlo esto por o clasificación por penetración, en este caso el ensayo de penetración, ensayos básicos de utilidad, la densidad del cemento asfáltico, lo que es adhesividad de los agregados gruesos, viscosidad para determinar los límites de mezclado y compactado. A partir de eso, obtener la temperatura adecuada de mezclado y la temperatura adecuada de compactado. ¿Sí? Esto depende de cada tipo de cemento asfáltico que se esté optando para el diseño. Posteriormente pasamos a la elaboración de los cuerpos de prueba. Los cuerpos de prueba tendrán una primera aproximación de asfalto dada por esta ecuación que ustedes lo han realizado para su laboratorio. A partir de esto, de esta combinación esta primera aproximación del asfalto se va sumando y restando más o menos 0.5%. ¿Sí? Esta primera aproximación, menos 0.5%, este valor, menos 0.5, este otro valor, de este valor, más 0.5, más 0.5, más 0.5. ¿Sí? Total de que se pueda revisar por lo menos 6 porcentajes de asfalto, ¿sí? Y se considera para esto de preferencia que se tengan 5 probetas, de preferencia tienen que ser 5 probetas para cada uno de estos porcentajes, o en el defecto mínimamente 13, ¿sí? Entonces, estos 6 porcentajes, mínimamente 18 probetas. ¿Qué es lo que se va haciendo? A través de lo que son los porcentajes de división que ustedes tienen para la combinación, se va seleccionando lo que son los pétreos, y aparte a esto, a un total del peso de la probeta, se va colocando lo que sería el porcentaje de asfalto, que estoy determinando esto por aproximaciones, ¿sí? A esto se pasa al pesaje de todo lo que son los agregados. Se lo coloca a horno a la temperatura adecuada. También las probetas o los moldes que van a aplicarse en el proceso se colocan a horno. Y regularmente la temperatura de los agregados tiene que ser por lo menos de 10 a 15 grados centígrados mayor que la temperatura definida para la viscosidad del mezclado, ¿sí? Se procede a lo que es el calentado del cemento asfáltico, también en horno, a la temperatura correspondiente. Y una vez que ya están calientes tanto el petro como el cemento asfáltico, se hace la incorporación en los pesos definidos en estas tablas iniciales, ¿sí? Estos pesos que van observando acá se van añadiendo a lo que son los agregados calientes. Nuevamente, los agregados tienen que estar de 10 a 15 grados centígrados arriba de lo que es la temperatura de viscosidad de mezclado definida, ¿ya? Se pasa a hacer esto, se calienta, se lo mezcla sobre una fuente de calor, y posteriormente la recomendación Marshall del Instituto del Asfalto le sugiere que esto tenga que colocarse en horno a temperatura de compactado por lo menos entre 1 a 2 horas, ¿sí? Entonces, esto nuevamente lo incorporan en el horno de 1:30 a 2 horas, que eso estaría siendo una simulación de lo que sería el efecto de traslado de la mezcla al proyecto, a la temperatura de compactado. Ojo, ¿sí? Acá están aplicando temperatura de mezclado que es superior a la temperatura de compactado. Entonces, la temperatura de compactado nuevamente va a horno. Después de horno, se procede a lo que es a lo que sería la elaboración de las probetas, ¿sí? ¿Cómo se escoge lo que es el número de golpes que se va a determinar en los especímenes para la dosificación Marshall? Depende del tipo de tráfico. Si es tráfico ligero, 35 golpes en cada cara. Si es tráfico mediano, 50, si es tráfico pesado, 75. Posterior a esto, entonces, se selecciona lo que es el número de golpes y la mezcla suelta se lo coloca en esos moldes, se hacen pequeños golpes a los bordes, ¿sí? 15 golpes al centro, 10 golpes al borde, y posteriormente se aplica lo que es la energía de compactación. En este caso, ustedes pueden, como ven acá, este es un martillo Marshall sin lo que es la pola automática.
es un martillo manual. Entonces se eleva lo que es el peso, se deja caer, se eleva el peso, se deja caer, hasta que aplica el número de golpes definido según el tráfico que hayan elegido, ¿sí? Supongamos que eligieron un tráfico ligero, 35 golpes, aplica 35 golpes, levanto el molde superior, doy la vuelta al que está el molde inferior y aplico nuevamente los 35 golpes. Y así se va elaborando paso a paso las 18 probetas, mínimamente las 18 probetas que estén definiendo, ¿sí? Si es tráfico mediano, 50, si es tráfico pesado, 75. Cada uno se tiene que ir rotulando a qué porcentaje corresponde. Entonces, una vez que ya tenga la rotulación, no lo extraigo del molde. Ojo, esto es un error muy común que se tiene en el laboratorio. Regularmente terminan de compactar y lo desmoldan. En este caso tiene que quedar mínimamente 24 horas en los moldes hasta que la mezcla enfríe y posteriormente al día siguiente recién se extraen los moldes y se pueden hacer los siguientes ensayos, ¿sí? Entonces, esto tiene 24 horas desde el molde. Luego se pasa ya a la prensa de extracción, se extrae lo que es los moldes en frío y se pasan a tomar las medidas y las dimensiones de los cuerpos de prueba, lo que es las alturas promedio, 4 alturas promedio, 4 medidas del diámetro. Se procede a tomar lo que es el peso en seco, el peso sumergido y lo que es posteriormente saco la probeta y obtengo el peso saturado superficialmente seco de la probeta, ¿sí? De eso paso a determinar, déjame revisar esto. Ya. Hasta eso lo que es la elaboración de la probeta, ¿sí? Esto es la elaboración de los cuerpos de prueba. Entonces, el siguiente paso, una vez que se tienen los cuerpos de prueba, es determinar cuál sería el mejor resultado. Ojo en este caso que muchos textos, o bueno, es convencional que utilicen el término para referirse a esto con briqueta, ¿sí? Si bien es bastante común, el término no es correcto. ¿En qué sentido? Porque estos cuerpos de prueba, lo correcto sería llamarles cuerpos de prueba, probetas, ¿sí? Briquetas viene de la definición de briquet en inglés. Entonces, tras un anglicismo mal usado, convencionalmente conocemos como briquetas, ¿sí? Pero no es su traducción correcta en el español. Lo correcto sería decir cuerpo de prueba o probeta, ¿ya? Entonces, ¿cómo escoge el Marshall a partir de esas probetas que va realizando el porcentaje óptimo? En general, es importante entender que el Marshall, el concepto de esa dosificación es volumétrico, ¿sí? Lo que están trabajando es con medidas de volumen. Entonces, lo que se va a determinar es el volumen de asfalto y agregado requerido para producir la mezcla en las propiedades proyectadas, ¿sí? Como en este caso ustedes me dirán, ¿cómo voy a trabajar masas con volumen? Entonces, para esta razón es que lo que hacen las medidas utilizadas, las masas los van a relacionar con la densidad para después relacionar con el volumen. Entonces, la gravedad específica es usada para convertir la masa en volumen, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes tienen la relación de lo que es la gravedad específica para pasar a lo que son datos de volumen, ¿sí? Entonces, paso aquí. Es importante, en esta probeta, en lo que estamos haciendo, esa probeta que se está elaborando, ¿qué componentes va a tener? Los siguientes puntos. Va a tener uno, el agregado que se está incorporando. Una vez que el asfalto hace parte y se combina con el agregado, va a haber una parte del asfalto que va a ser absorbido, ¿sí? Entonces, parte del agregado, entre sus poros, lo que observan aquí, parte del asfalto caliente va a entrar en estos poros. Y estos de acá van a ser, en la medida volumétrica, una parte de asfalto que va a estar, una parte de asfalto que no va a ser absorbido, que también hace parte de la probeta. Y, importante, tiene una componente del aire, ¿sí?
Este componente de aire es lo que ustedes posteriormente toman, que sea de 4% de vacíos, que tenga 15% de vacíos, ¿sí? Lo que veíamos, por ejemplo, con lo que es las mezclas drenantes. Las mezclas drenantes, en toda la probeta que se esté realizando, van a tener de 18 a 20% de vacíos en todo el componente. Una mezcla asfáltica densa, en general, se considera que está entre 3 a 5% de aire, ¿sí? Este efecto de lo que es el volumen de aire, ¿para qué nos sirve? Este sirve sobre todo para lo que sería la expansión térmica, si es que de este material que va a estar en mi campo, y dos, para lo que son efectos de sobrecompactación, ya cuando esté aplicado y se aplican las cargas de tránsito. Entonces va a tener esa opción de absorber esas cargas de tránsito y esa sobrecompactación exterior. Entonces, esa es la función de lo que son los volúmenes de vacío. ¿Qué pasa si no coloco los volúmenes de vacío o la mezcla no tiene el volumen de vacíos adecuado? Va a fragilizarse. Entonces, no va a tener espacio para lo que son los cambios térmicos y va a empezar a generar fisuras en la superficie y va a tener a durarse. Entonces, el aire da esa opción de sobrecompactación en la mezcla, ¿sí? ¿Qué otro punto importante? ¿Por qué es tan relevante este aspecto de la volumetría, de entender que el Marshall es un ensayo de volumetría? Regularmente, como vamos a ver acá, a ver, les voy mostrando. Si vamos a lo que es el manual de especificaciones técnicas, ustedes tienen este punto en el manual, que les dice dosificación Marshall. ¿Cuáles son los límites de dosificación Marshall? Aquí dice de 3 a 5%, ¿sí? Se utiliza como punto referencial el 4%. Existe, aparte de esto, una opción en la que ustedes van a poder, una vez que hagan las gráficas correspondientes, como las gráficas que ya elaboraron en su proyecto, y acá tiene una gráfica que es relacionada con el volumen de vacíos. Existe una revisión de dosificación que les dice que la dosificación correcta va a ser del 4%, donde choque la gráfica, y ese es el porcentaje de óptimo de asfalto. Esa es una de las formas de seleccionar el porcentaje óptimo de asfalto. La otra opción es seleccionarlo por la ponderación de las tres gráficas que vamos a ver posteriormente, que han aplicado ustedes en su proyecto. Pero ojo que esa revisión del 4% es correcta en el sentido de que la dosificación Marshall es una dosificación por volumetría, ¿sí? Esto relacionado con las densidades de cada uno de los elementos que están trabajando internamente. Entonces, todas estas ecuaciones que posteriormente estamos observando por acá, la absorción del asfalto, contenido óptimo, porcentaje de vacíos del agregado mineral, porcentaje de vacíos llenos de asfalto. Todos estos puntos que se va observando son las relaciones volumétricas que están dadas en estos aspectos, ¿sí? Los volúmenes que vamos viendo, sobre todo el agregado, el asfalto que se absorbe por el agregado, el asfalto restante y el porcentaje de vacíos que queda en la mezcla. Entonces, una vez que se entiende esto de lo que son los aspectos volumétricos, se pasa a la determinación de la deformación plástica y lo que es el flujo. Las probetas que han sido elaboradas pasan un tiempo sumergido en baño María y se aplica lo que es la deformación plástica, lo que sería el ensayo. Este es el equipo Marshall, ¿sí? Este es el equipo de rotura, la prensa Marshall. Entonces, acá se va aplicando a una velocidad constante la probeta, se determina la lectura de los dos diales. Acá se hace una lectura simultánea de lo que es el dial del flujo y lo que es el dial de la estabilidad que alcanza el ensayo. ¿Qué es lo importante en este caso? Que este ensayo termina el momento que se empieza a observar una grieta, una rotura diametral en la probeta, y automáticamente en ese punto tendré que leer la lectura de la estabilidad y la lectura del flujo. Aspecto importante de este detalle. Revisar sobre todo el manual del Instituto del Asfalto. El Instituto del Asfalto, como
Observamos acá, vuelve a su descripción, tiene los siguientes componentes. La parte de materiales va observando lo que es el asfalto, el mineral, el agregado y los procesos de mezclado. Posteriormente pasa a lo que es el mezclado en laboratorio, que acá también les voy explicando que puede ser mezclado, también se puede hacer de forma manual, con equipos automáticos de mezclado. Aquí está el punto donde les mencionaba que esto tiene que entrar nuevamente, una vez que se mezcla, tiene que entrar nuevamente a horno, a la temperatura de compactado, tomándose el recipiente donde se va colocando y a una distancia de por lo menos un espesor de 5 centímetros de la mezcla suelta en horno antes del compactado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aquí les va diciendo cómo se obtienen densidades, cómo se obtiene la densidad de cada parte, cuáles son los aspectos volumétricos, como paso de lo que es gramo, de lo que sería la relación volumétrica entre uno y otro. Ahí tienen las relaciones volumétricas y quiero ir a este punto. Acá permítanme mostrar esto de acá. Y en el otro punto, en el capítulo 7, tienen lo que es el diseño Marshall, ¿sí? Quiero ir a este punto de aquí importante. Acá. Ojo que dependiendo el equipo de estabilidad que ustedes estén aplicando, aquí por ejemplo es un equipo de este equipo de prensa Marshall es manual. Ustedes tienen que revisar en el dial acá el punto máximo de estabilidad y a la par el punto máximo de flujo. Existen equipos automáticos que directamente registran en el computador que tiene el punto de rotura del material, ¿sí? El punto en el que llega el dial y este regularmente empieza a caer poco a poco. No sé si aquí tengo un video para mostrarles. A ver, permítanme. Mientras en pantalla voy dejándoles este punto de aquí. A ver. Ok. Un momento. ¿Pueden ver en pantalla? ¿Observan el video? Sí, que se ve. Sí, se ve. Ya. ¿A qué voy con este punto? O sea, por ejemplo, ahora sí se reproduce. Acá está aplicando lo que es la carga y se está leyendo lo que es el dial, ¿sí? Observan que llega un punto máximo y luego empieza a descender. Ahí tendría que hacerse la lectura del punto máximo y a la par leer el flujo, ¿sí? Cuando estamos con estos equipos, como estos de acá, visiblemente para uno solo operador es un poco complicado. Entonces, regularmente se sugiere pueden hacer la grabación, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, tenemos esa grabación que les estoy mostrando. Si ustedes ven la rapidez con la que trabajan, hacemos la lectura y estamos atentos hasta qué punto este empieza a caer y ahí hago la lectura, ¿sí? Entonces es automática la lectura que tendría que un solo operador revisar. Pero ¿cuál es el otro detalle que quiero que relacionen con esta gráfica de acá?
Se observa la velocidad de aplicación que se va teniendo. Al inicio es un poco lento, después va tomando cierta velocidad hasta que termina y luego retrocede, ¿sí? Entonces, esta gráfica que está acá es lo que representa esa lectura. Al inicio está con una... Voy a colocar el puntero acá para que... Aquí. Al inicio tiene una velocidad que va con una velocidad más lenta, va tomando una velocidad constante hasta que llega a un punto máximo. Y el punto máximo empieza a caer, ¿sí? Observemos nuevamente. Ahí va tomando velocidad, ya se va poniendo constante, llega un punto en el que empieza a disminuir y cae, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Erróneamente en varios laboratorios toman el punto, el último punto, digamos en este sector, más o menos por aquí, más o menos ahí, voy a parar el video. Supongamos, toman esta lectura en este punto y automáticamente hacen la lectura del flujo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, de 10, aquí estaríamos con unas 15, con una revisión de 15 unidades de flujo y este punto. Entonces dicen, ha llegado hasta este punto y aquí empieza a retroceder, esa es la lectura. Se tiene que hacer una corrección por si acaso, ¿ya? Entonces, se pueden ustedes ir graficando. Lo que les proporcionan los equipos digitales ya es esta gráfica. A partir de esta gráfica se toma y se hace la corrección, ¿ya? Pero cuando no tienen la gráfica, cuando no tienen ese equipo que sea automático y tienen este que es mecánico, pues de poco a poco tendrán que ir pausando aquí las lecturas y notar cuánto es la lectura, cuánto es el flujo, cuánto es la lectura, cuánto es el flujo, ¿sí? Un ratito, por favor. Ya, entonces, cuánto es la lectura, cuánto es el flujo. De tal forma que grafiquen. ¿Qué es lo que les dice el Instituto del Asfalto? Que ustedes tienen que tomar dos puntos. El punto que representa el 25% del punto máximo y el 75% del punto máximo. Y a partir de esto, hacer tomar estos dos puntos y generar una línea recta. Entonces, donde choque esta línea recta en el eje del flujo, que estaríamos aquí, estamos graficando flujo versus estabilidad, se hace la corrección de la lectura que se tuvo aquí, que por ejemplo aquí, para esta lectura, la lectura final era 18. A partir de esta corrección, el punto donde choca esta línea es 4. Por lo tanto, el flujo no se toma desde el inicio, se toma desde el punto donde choca la línea. ¿Qué sucede con esto? Al inicio, cuando se está aplicando la carga, tenemos todavía que el material se está acomodando, la probeta se está acomodando. Entonces, estos primeros puntos no serían cuantificados. Sería simplemente de aquí del punto máximo, que sería 18 la lectura de flujo, menos este punto que tomamos de la tangente, ¿ya? Entonces, a ver, les muestro acá. ¿Qué es lo que regularmente hacemos para hacer esas correcciones en laboratorio? Se va haciendo lecturas poco a poco, se va graficando, y estas gráficas tomo estos dos puntos y hago la corrección. ¿Sí? Esa sería una correcta forma de hacer la lectura de la estabilidad de flujo cuando estoy con estos equipos que son mecánicos, ¿sí? No es la lectura directa. Si bien acá les da la opción y les dice, si usted tiene un equipo, acá también les dice, si tiene un equipo mecánico, es lectura directa, pero si tiene un equipo que sea digital, se hace esta corrección, ¿sí? Hemos observado y el año pasado hemos hecho una certificación con la AASHTO, hemos certificado los ensayos Marshall de laboratorio. Entonces hemos observado, por ejemplo, que varios flujos salían con números bastante altos, ¿ya? Porque estos rangos de flujo están determinados también por este Instituto del Asfalto. Y hemos tenido que proceder a hacer estas correcciones que van observando acá, para determinar cuál es el correcto valor de estabilidad y cuál es el correcto valor de flujo, ¿ya? Entonces, esos detallitos, y les sugiero para cuando ustedes tengan que hacer una dosificación Marshall, no solamente revisen lo que es el manual. Aquí el manual del ABC les da directamente algunas consideraciones, pero no explica esos detalles
de pinos que está en el Instituto del Asfalto y que es correctamente cómo se debería interpretar unos ensayos de Marshall y la dosificación que se tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observamos acá. Este sería el criterio Marshall original del Instituto del Asfalto, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Los valores de flujo. Los valores de flujo, dependiendo del tipo de tráfico, están entre 8.18, 8.16 y 8.14, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en el manual del ABC? El manual del ABC directamente nos da este valor y nos dice, con este valor tome 75 golpes, se entendería que es para tráfico pesado, y nos da estos rangos que si comparamos con el dato original, estaríamos en este sector. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar acá. Voy a hacer esto de aquí, sería el tráfico pesado. Voy a cortar esta imagen y lo vamos a comparar con este manual, ¿ya? Entonces, no sé dónde queda mejor, tal vez esto subir un poquito. Voy a subir esto y ya está. Entonces, si observamos aquí para 75 golpes, aquí, y hacemos la comparación de estos datos que están aquí con lo que es el valor real del Instituto del Asfalto, observemos, por ejemplo, la estabilidad. Bueno, porcentaje de vacíos, 3 a 5%. Porcentaje de vacíos, 3 a 5%. Relación bitumen vacíos, 75 a 82. Relación bitumen vacíos, esto es del... Aquí. Estamos de mínimo 65, máximo 75. Son otros rangos. Estabilidad mínima, aquí dice 1.500 libras. Estabilidad mínima, 1.800 libras para tráfico pesado. Tenemos errores en la normativa. Fluencia, de 8 a 16. Lujo, de 8 a 14. Aquí estamos siendo más permisivos, ¿sí? Entonces, ¿qué aspecto es otro relevante y que está mal en la normativa? Estamos trabajando en general en todos los puntos anteriores con normativa del sistema internacional. Y justo estos valores los tomamos en sistema inglés, libras, y aquí estamos en décima de pulgada. Lo correcto sería que si estoy trabajando con el sistema internacional, reporte mi resultado en newtons y reporte mi resultado en milímetros. En este caso, si quiero hacer la transformación, tendría que ser 0.25 de milímetros, ¿sí? Entonces, esos otros datos son también importantes. Esta parte de la revisión de estabilidad y cómo se relaciona con el Instituto del Asfalto y la normativa, ¿queda claro? Entonces, tras esta obtención de que tenemos estabilidad, que legalmente tendríamos que tener estabilidad, determinar estabilidad en newtons y en milímetros, porque trabajamos en general con la normativa en sistema internacional. Determinamos los valores que requerimos para obtener las gráficas y pasamos a las gráficas para la obtención del porcentaje óptimo de asfalto. Regularmente, ¿qué es lo que graficamos? Los valores de densidad versus contenido de asfalto de todos los puntos que he obtenido de los cuerpos de prueba. Aquí tienen para el porcentaje de 4.5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, ¿sí? Sacamos aquí, va a ser una nube de puntos, y de la nube de puntos ajustamos la curva de que se acomode mejor, ¿sí? Siguiente punto, estabilidad versus contenido de asfalto, lo mismo, de la nube de puntos ajusto la mejor curva, y este otro valor ya lo vamos a determinar, ¿sí? Mismo BTMs para el contenido de asfalto, y a partir de estos 3 puntos hay 2 opciones recomendadas de obtener el porcentaje óptimo. Uno es obtener los puntos máximos de densidad, punto máximo de estabilidad y el punto mínimo del BTM, y a partir de estos porcentajes que determine de acá, este porcentaje que determine más este otro porcentaje, más otro porcentaje,
porcentaje 3, saco el promedio y ese sería el porcentaje de cemento asfáltico óptimo. ¿Qué pasa con esos porcentajes óptimos? Después los compruebo con lo que es el flujo. Supongamos que aquí obtuvimos un valor de 5.3, tal vez no, 5.4, y lo reviso en los gráficos de flujo versus contenido de asfalto, DMA versus contenido de asfalto y BPA versus contenido de asfalto. ¿Cuáles son las observaciones? Para todos estos, para flujo, ustedes tienen los rangos. Para eso tienen los flujos. Tienen el rango mínimo de, por ejemplo, si estamos con tráfico pesado, mínimo y máximo de 14, ¿sí? Entonces, el flujo tendrá que estar mínimo entre esos valores que se está determinando de la revisión. Lo mismo tienen límites para el BMA y para el BFA. Una vez que sucede, digamos, que entre todos estos valores que se comprueba está correcto el valor del porcentaje de asfalto, está dentro de los límites establecidos, puedo definir que ese es el porcentaje óptimo con el que se está trabajando. Pero, nuevamente, la otra opción, como es un método volumétrico, también se tiene que directamente con este valor de... Voy pasando atrás. Con este valor, con el que la relación de volumen de vacíos versus cemento asfáltico, simplemente con este valor, este ya sea el definido para el diseño. Ustedes verán, por ejemplo, acá, el anterior valor del promedio sale 5.45. Este promedio de acá será un 5.51, ¿ya? 52. Entonces, existe esa variación, por eso es que el porcentaje óptimo de asfalto no es único, depende con qué método ustedes lo obtengan y la consideración del que esté haciendo el diseño. Entonces, tomen en cuenta que el valor este valor de porcentaje óptimo de asfalto no va a ser único, ¿sí? Va a existir variación de laboratorio a laboratorio. ¿Por qué? Porque varían los equipos, porque, digamos, un martillo Marshall en un equipo no está calibrado, tiene mayor peso, tiene menor peso, la energía del golpe puede ser diferente. Cuando ustedes ven, por ejemplo, del equipo manual, a veces el operador le mete, en vez de soltar lo que es el peso, le aplica fuerza y lo lanza hacia abajo. Entonces, ahí tiene más fuerza, ¿ya? Entonces, regularmente, por eso es que los cuerpos compactados por el equipo el martillo Marshall manual tiene mayores densidades. ¿Por qué? Porque, a ver, vayamos un ratito muy rápidamente a la imagen que tenemos acá. Aquí. ¿Qué pasa? Este operador, en vez de soltarlo aquí, agarra y lo lanza para abajo, ¿ya? Entonces ahí le da más energía y este probeta sale con mayor energía de compactación. Entonces, esos serían los detalles de forma general. Hay muchas cosas más que definir y detalles pequeños, como les iba mostrando con estas correcciones que se hacen a nivel laboratorio y tal. Pero en general ese sería el concepto de lo que sería una dosificación Marshall. En general, lo que ustedes obtengan como dosificación no va a ser la misma entre laboratorios y va a ir variando de punto a punto. Por eso es que es, entre comillas, un porcentaje óptimo que tiene que ser verificado por otros procesos del TCR y la prueba de Hamburgo. ¿Sí? Entonces, esas serían las observaciones. No sé si tienen alguna duda. Esto es más que todo para que un poco vinculen lo que ustedes han ido haciendo con el ensayo de número 4. ¿Listo? Entonces, directamente, por favor, tomen en cuenta, vamos a tomar el repaso correspondiente de este material, de lo que serían mezclas asfálticas y la revisión que tuvimos acá de lo que es el Marshall, los conceptos más relevantes, el día lunes en el horario de clases que tiene definido a las 15:45. ¿Sí? Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes para su repaso final. Hasta luego, Inge. Hasta el día lunes, cuídense mucho.